Pero si les parece, vamos a empezar hablando de economía, y te diría economía que le interesa a todo el mundo, a vos también que estás en el bondi o en tu casa, porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dio a conocer el dato de pobreza e indigencia en nuestro país por el método de ingreso en 2025. Sí, vayamos primero con el dato principal. Para todo el país la pobreza se estimó en 16,6%. Esto quiere decir que de cada 1.000 personas, 166 de cada 1.000, 166 no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Bueno, en el caso de los hogares, la proporción bajo la línea de pobreza se ubicó en 13,2%. La cifra de personas bajo la línea de pobreza tuvo una caída de 17,3% a 16,6%. O sea, una 0,7%, ¿no? Muy menor, ¿no? Sí, en el caso de los hogares bajo la línea de pobreza hubo una leve caída, pasó de 13,4% a 13,2%. En tanto, algo que creo que no sorprende a nadie, ¿no? En la indigencia pasó lo contrario y se registró una suba. Sí, de hecho, 2024, indigencia de 1,5%. Igual siempre son cifras relativamente bajas, decimales. ¿no? Ahí va. Este año subió 0,2, ¿no? A 1,7% la indigencia en este momento. Y en el caso de los hogares bajo la línea de indigencia subió de 1,2% a 1,3%. Sí, a veces lo miramos en números, pero claro, un 0,1 sí, pero es un montón de gente, de familias, también, ¿no? claro, Sí. Total. Bueno, pero cuando vamos a la diferencia entre Montevideo e interior, como suele pasar, hay diferencias. En la capital, 18,7% son las personas bajo la línea de la pobreza. En el interior, 15,3%. Los hogares bajo la línea de pobreza aquí en la capital fue 14,1% y en el interior fue de 12,5%. Bueno, pero cuando se analizan las diferencias entre grupos, se puede ver cómo la pobreza afecta en mayor medida a las personas más jóvenes y a quienes declaran ascendencia afro o negra. Escuchá, es importante y es un dato no menor. A los más jóvenes y a quienes declaran ascendencia afro o negra. Sí, y otra verdad ya sabida que se reafirma con estos datos es que la incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los niños y los adolescentes, los menores de 18 años, que en la población adulta. Casi el 40% del total de las personas en situación de pobreza son menores de edad, ¿no? 4 de cada 10 son menores. Sí, la pobreza tiene cara de niño. rostro de niño, ¿no? En Uruguay. Por lo menos de menor de 18 años. No, si vamos a los datos, en la franja de menores de 6 años hay 29,1% de pobreza. De 6 a 12 años la pobreza es de 27,3%, de 13 a 17 26,5% y de 18 a 64 es de 15%, mayores de 65 años es de 6%. Bueno, como dijimos, otro dato relevante es la ascendencia étnico-racial de las personas y en ese sentido la población afrodescendiente, como mencionabas, Daro, es la que registra mayores niveles de pobreza. En tanto, la pobreza en las personas de ascendencia blanca es de 14,9%. En el caso de las personas con ascendencia afro o negra es de 28,7%. Y hablando de pobreza, otro de los aspectos, ¿no?, que se analiza es el territorial, o sea, cómo se distribuye en el territorio la pobreza, ¿no? Sí, y ahí lo que salta a la vista es que la incidencia de la pobreza tiene mayores niveles en la zona norte del territorio. Sí, antes de entrar en lo departamental y ver los mapas, yo quería destacar de cómo se mide la pobreza, ¿no? Porque es un elemento interesante. Es una discusión también, ¿no? La pobreza, no, en el caso de la pobreza no, en la indigencia quizás se puede discutir más, pero la pobreza se mide exclusivamente porque si no hay forma de ver, por los ingresos, exactamente. Y evaluando si el ingreso mensual por persona además alcanza para cubrir una canasta básica alimentaria, ¿no? Claro, lo que dice Daro es por todo el concepto de pobreza multidimensional, ¿no? Claro, no alcanza solo con la plata que te entra al bolsillo. Pero bueno, claro, esa es otra discusión, pero la medición pura y dura está basada en los números van en la plata y no hay vuelta acá. Por eso es que en este caso tenemos niños pobres en hogares pobres, además. Lo que digo es que vos podés cubrir una canasta básica, pero tener un entorno en donde vos no dejás de ser pobre, a pesar de que cubras por supuesto, la canasta. Por supuesto, pero es verdad lo que vos decís. Hay que medirlo de alguna manera, claro. obvio. No, y además aclarar que las cifras que estamos manejando ahora son en base a esa medición. Claro, exactamente, a diferencia de la indigencia. No, pero está buena la aclaración, está bueno porque da. Los mayores valores se registran en los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas.
Por otra parte, los niveles más bajos corresponden a los departamentos de San José, Maldonado, Colonia y Flores. Creo que tenemos el mapa. Tenemos el mapita para verlo, sí, Mati. Y se distribuye como en 3 colores prácticamente. O sea, ahí en Sarandí, ese 90 OK lo estás viendo. Como si fueran franjas prácticamente, ¿no? Digo, no son franjas perfectas, pero evidentemente al norte es más complicado y al sur está un poco mejor la cosa, ¿no? Es casi un mapa de calor. General, sí. En general, en términos generales. En Montevideo, no, o sea, si bien es el departamento más al sur del país, no es de los que está mejor en pobreza, no está en un nivel medio, por decirlo de alguna forma. Pero en términos generales se puede ver cierta tendencia. En el caso de Montevideo, como decíamos, la periferia es la zona con mayores niveles de pobreza, esto no sorprende a nadie. Los menores porcentajes de hogares pobres están en la costa sur. Sí, después tenemos otro mapa, otro registro de la incidencia de la pobreza en los hogares por municipio de Montevideo del año 2025. ¿Lo tenés por ahí, Mati? ¿El otro? Porque ahí también está bueno, Eva, lo que dice Pepe, ¿no? Queda más claro cómo la periferia de Montevideo... Bueno, la diferencia clara, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, lo del sur, la costa sur es donde estamos mejor y más hacia arriba es donde se empieza a complicar. Bueno, ahí tenés los municipios que están en blanco, son los menos afectados. Y el resto sí, el municipio B y el CH, ¿no? Son los dos menos afectados. Después sube hasta, en el caso del color violeta, hasta 19% o más. El A, el D y el F son los más afectados en ese sentido. Bueno, la diferenciación por género. Los hogares con referente mujer representan casi el 70% de los hogares pobres del país. Eso es un dato llamativo, ¿no? Para 2025 la incidencia de la pobreza en los hogares con referente mujer es un 60% superior a la observada en los hogares que encabezan hombres. Es 16 contra 9,7 respectivamente para todo el país. Esta es una diferencia importante y si se miran las áreas geográficas grandes, digamos, la brecha es levemente superior en el interior que en Montevideo. Sí, tenemos una gráfica con la incidencia de la pobreza en los hogares por grandes áreas geográficas. Según sexo del referente, en porcentajes del año 2025. Sí, viendo esto un poco lo que decía, en el justamente. Sí, en el total país, hombres 9,7, Montevideo 10,7, en mujeres 16, en el total país 16,7 en Montevideo. O sea, es mayor la incidencia de la pobreza en los hogares cuando la mujer es quien encabeza a la familia, ¿no? Sí, o sea, la diferencia es importante, claro, ¿no? Bueno, y en otro punto, ¿no? Cuando se analiza la indigencia, se ve que hay una mayor incidencia en Montevideo, donde hay 2,3% de indigencia, mientras que en el interior la cifra es de 1,3%. Claro, me quedé pensando en esto de la mujer, ¿no? Para bajar un poco el concepto. No es que las mujeres logren mantener peor los hogares, sino que muchas veces se dan en esto de que estamos hablando de que no es solo por ingresos la cosa, sino como toda los condicionantes, las determinantes sociales, que la mujer se queda sola, con muchos hijos, que le cuesta más entrar al mercado laboral porque obviamente los tiene que cuidar, tiene menos ingresos, claro. Eso se ve de cada vez que se mide la brecha salarial, claro, entre género. Los hombres que caen más bien presos que en más proporción caen más presos que las mujeres. O sea, todo esto de las mujeres jefas de hogar es un problema que hemos visto muchas veces y que bueno, que en este caso queda bastante reflejado, ¿no? Sí. En cómo determina el nivel de pobreza. Sí, Pepe hablaba, ¿no? De cómo se considera un hogar indigente o pobre, esto que hablábamos, ¿no? Del ajuste per cápita del hogar inferior al valor de la canasta básica alimentaria. Las personas indigentes son los miembros de un hogar indigente. Y bueno, hay un montón de detalles que tienen que ver, ¿no? Con la contextualización de la realidad de cada uno de nosotros. Pero bueno, queríamos acercarte a algunas de las cifras que tienen que ver justamente con con este índice de pobreza. Bueno, un hogar es considerado pobre si el ingreso disponible ajustado del hogar es menor al de la línea de pobreza determinada para ese hogar. Esa es una definición que maneja el Instituto de Estadística. La línea de pobreza se construye teniendo en cuenta la canasta básica de alimentos, el número de integrantes y la canasta básica no alimentaria. Esta última no incluye el valor locativo en ningún caso, pero sí incluye el alquiler para los hogares que son inquilinos. Y las personas pobres son obviamente aquellas que pertenecen a un hogar pobre, ¿no? Sí, claro. Hay un ejemplo de un hogar inquilino aquí en la capital compuesto por 3 personas con ingresos totales líquidos inferiores a 54.217, que es considerado pobre. Claro. A su vez, un hogar no inquilino de la capital compuesto por 3 personas con ingresos totales líquidos inferiores a 41.169 también se considera pobre.
Si el total de ingresos fuese igual, de ingresos líquidos, o superior a dicho monto, se considera como un hogar no pobre. Claro, eso es lo que yo digo, que obvio, hay que encontrar una manera de medirlo, pero si vos ganás 200 pesos menos en 3 personas, en vez de 54.217, o ganás 200 pesos más, 54.400 no sos pobre. Claro. Pero la realidad te empuja hacia otro lado. Totalmente. ¿No? Porque es un alfiler. Cruzaste de la línea. Claro, es un alfiler, son 4 boletos. Bueno, y lo otro es ver cómo la pobreza infantil se mantiene, ¿no? Sí. Digo, más allá de que se viene diciendo hace años que hay que atacarlo y que es la prioridad y que en todas las campañas se habla y digo, ¿sabes qué? Yo entiendo que es difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, sí, o sí, no. debe ser difícil, no sé. O no. Yo no sé si lo podría hacer, pero no estoy preparado para ello. No somos las personas idóneas para solucionar el tema, claramente. ¿No? ¿Sabés lo que me quedó dando vueltas en la cabeza desde que dimos el dato el otro día? Esos más de 500 y pico de niños que hay en adopción en el INAU que tienen más de 7 años. Ay, sí. Voy a ser muy cruel y me hago cargo de lo que digo. Por encima de esa edad es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que terminen siendo adoptados. Pepe, ¿no? Los números te apoyan en lo que estás diciendo. Sí, lo mismo las autoridades del INAU lo reconocen. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque son 500, no son 10 millones de niños, son 500. No podemos solucionar la situación de 500 niños menores de 7 años, no podemos. O sea, de alguna forma no podemos, habiendo además tanta gente que quisiera adoptar, pero supongamos que por una cuestión cultural, yo qué sé, por lo que sea, que no me voy a poner a juzgar, digas, no, yo quiero un niño en adopción, pero lo quiero más chiquito, con 1 año, con 2 años, de bebé, lo que sea. Ahora, el Estado va a tener esos niños. ¿Qué solución tiene planteada? Durante hasta los 18 años, no sé hasta qué edad, adentro del INAU, esos 500 y pico viviendo, digo que vivan. Y que lamentablemente vimos que muchas veces la vida que tienen o las cosas que le terminan pasando no son las ideales, ¿no? No, claro que no son las ideales, o por lo menos no son las que nosotros pretendemos para nuestros hijos, y por lo tanto pretenderíamos también para otros niños. Y eso no se puede solucionar. Y no estamos hablando de la pobreza en niños, que es un número importante, estamos hablando de una situación puntual de más de 500. No es tanto, y no lo podemos solucionar. Porque ¿qué va a hacer de esos niños cuando lleguen, no sé, a los 10 años? ¿Van a seguir ahí adentro? Sí, ahí la brecha se agranda también, porque es más difícil con 10 que con 7 y seguimos con la misma roja. No estoy hablando de pobreza, pero sí tomando lo que vos comentabas con respecto a la vulnerabilidad en los niños, ¿no? Salado. 9 de la mañana, 42 minutos, 6900 y 092-690-690 los números para que te comuniques con nosotros. También podés entrar a YouTube, Sarandí 690 OK. Nos ves, nos comentás lo que quieras, nos escuchás. Hay muchos mensajes que llegan. La línea de pobreza calcula a los ñoquis en el estado, dice Marcos, o a los empleados del Portland. ¿Qué le estamos haciendo caridad? Dice Marcos por YouTube. Bueno, un montón de mensajes que llegan. Se imaginarán, esto es un tema que siempre genera, ¿no? Es un parteaguas.